La llamada de Cthulhu por H. P. Lovecraft. En palabras de Algernon Blackwood, es imposible que tales fuerzas o entidades sobrevivan. La conciencia sobrevivió hasta un tiempo infinitamente distante. Quizás apareció en un cuerpo o forma que existía antes. La ola ascendente de la humanidad. Poesía y las leyendas han conservado recuerdos fugaces junto con los nombres de los dioses, monstruos, seres míticos de todo tipo y especie. Capítulo 1. El tallado de arcilla. Creo que no hay mayor posibilidad en el mundo que la incapacidad de la mente humana para conectar todo lo que hay dentro de ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por un mar negro infinito, y no estamos destinados a emprender un largo viaje. La ciencia, que sigue su propio curso, aún no ha hecho mucho daño, pero un día la unión de estos conocimientos separados nos abrirá a la verdad y a la débil posición que ocupamos en ella. En una visión tan terrible que nos volveremos locos ante la escena, o huiremos de esa luz mortal y nos refugiaremos en la seguridad y la paz de una nueva era oscura. Algunos teósofos han dudado del gran desarrollo del ciclo cósmico del cual nuestro mundo y nuestra especie no son más que acontecimientos pasajeros. Informaron de una supervivencia notable con palabras que consiguieron helarnos la sangre sin fingir una débil esperanza. Pero no son ellos quienes rara vez me dan esos regalos prohibidos, quienes me hacen estremecer cuando pienso y enloquecer cuando sueño. La visión, como todas las visiones verdaderamente asombrosas, se debió a la afortunada unión de los diversos elementos. En este caso, un viejo artículo de periódico y las memorias de un profesor fallecido. Esperemos que nadie más pueda lograr esta unión. Yo, por cierto, si viviera no añadiría voluntariamente un solo eslabón a tan formidable cadena. Por otro lado, el profesor también estaba decidido a no revelar lo que sabía, y si no hubiera muerto repentinamente, creo que habría arruinado sus notas. Me enteré de este tema por primera vez en el invierno de 1926 a 1927, tras la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Ángel, profesor honorario de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Ángel es una autoridad ampliamente reconocida en textos antiguos y ha sido frecuentemente utilizado por administradores de importantes museos. Mucha gente debería recordar su desaparición, ocurrida a los 92 años. Las oscuras causas de su muerte han aumentado el interés en la zona. El profesor había muerto cuando regresaba de Newport, según testigos, tras ser pisoteado por un marinero negro. Se trataba de un camino curioso y sombrío que descendía por una ladera empinada y conectaba el puerto con la casa del difunto, en Williams Street. Los médicos, al no poder descubrir ninguna perturbación orgánica, concluyeron, después de un confuso cambio de opinión, que la muerte debía atribuirse a una oscura herida en el corazón, determinada para un hombre de su edad por su rápida subida por la pendiente extremadamente empinada. En aquel momento no vi ningún motivo para estar en desacuerdo con ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas. Como heredero y albacea del testamento de mi tío abuelo viudo y sin hijos, era de esperar que examinara sus documentos con cierta atención. Para este propósito, traje todos sus archivos y cajas a mi casa en Boston. El material que he recopilado está publicado en gran parte por la Sociedad Arqueológica Americana. Pero había una caja que me parecía extremadamente misteriosa y siempre tuve cierta reticencia a mostrársela a los demás. Estaba cerrado y no pude encontrar la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor siempre llevaba consigo. Conseguí abrirla, pero me encontré con otro obstáculo más grande y aún más impenetrable. ¿Qué significado podría tener este extraño bajorrelieve de arcilla y estas notas, fragmentos y recortes de periódicos antiguos? Mi tío, en sus últimos años, ¿había empezado a incurrir en los fraudes más superficiales? Decidí visitar al excéntrico escultor que había perturbado la paz mental del anciano. El bajorrelieve tenía aproximadamente unas dimensiones de un rectángulo de 2 centímetros de grosor y unos 30 o 40 centímetros cuadrados. Sin duda de origen moderno. Sin embargo, los dibujos no eran en absoluto modernos en su atmósfera o su sugerencia. Si bien las curiosidades del cubismo y del futurismo son numerosas y extravagantes, no suelen reproducir la críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayoría de los dibujos en realidad parecían ser algún tipo de escritura. Aunque conocía los papeles y colecciones de mi tío, no podía identificarlos ni siquiera sospechar una relación lejana. Encima de estos supuestos jeroglíficos había una figura con un carácter evidentemente representativo, cuya naturaleza, sin embargo,
No podía comprenderse debido a la ejecución impresionista. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una imaginación enferma podría producir. Cuando digo que mi imaginación un tanto extravagante representó simultáneamente un pulpo, un dragón y una caricatura de un ser humano, no traiciono el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo grotesco y escamoso, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza carnosa coronada de tentáculos. Pero fue el esquema general lo que lo hizo aún más aterrador. Detrás de la figura había una arquitectura ciclópea. Las notas y algunos recortes de periódico que acompañan a este extraño objeto fueron escritos por el propio profesor y no tenían pretensiones literarias. El documento aparentemente más importante tenía el encabezado El culto de Cthulhu, escrito cuidadosamente en mayúsculas para evitar la lectura errónea de un nombre tan oscuro. El manuscrito estaba dividido en dos secciones. La primera se titulaba 1925, Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. Y la segunda, Informe del inspector John R. Legrasse, 121 Bienville Street, Nueva Orleans, a la Sociedad Arqueológica Americana, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las demás notas manuscritas eran muy breves. Relatos de sueños extraños de varias personas o citas de libros y revistas teosóficas, principalmente Atlantis y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios sobre la supervivencia de sociedades secretas y cultos con referencias a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como La rama dorada de Fraser y el culto a las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos informaron principalmente sobre casos de alienación mental y crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal contaba una historia muy extraña. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, de piel oscura, de aspecto neurótico y muy excitado, visitó al profesor Angel con el singular bajorrelieve realizado en arcilla, que entonces todavía estaba fresca y húmeda. Su tarjeta llevaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el hijo menor de una distinguida familia con la que estaba emparentado de alguna manera. Wilcox, que había estudiado dibujo durante algún tiempo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y vivía en el Hotel Fleur de Lis muy cerca de dicha institución, era un joven precoz de indudable genio, pero muy excéntrico. Desde pequeño llamó la atención por las extrañas historias y sueños que le gustaba contar. Se describió a sí mismo como físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la antigua ciudad comercial simplemente pensó que era extraño. Él nunca había tratado con ella. Durante esta visita, afirma el manuscrito, el escultor pidió repentinamente ayuda a su invitado para identificar los jeroglíficos e hizo uso de sus conocimientos arqueológicos. El joven hablaba de una manera pomposa y descuidada que hacía difícil sentir simpatía por él. Mi tío le respondió brevemente, ya que la evidente antigüedad de la tablilla descartaba cualquier posible conexión con la ciencia arqueológica. La respuesta del joven Wilcox, que impresionó tanto a mi tío que la repitió palabra por palabra, tenía ese énfasis poético que sin duda caracterizaba su conversación cotidiana. Es nuevo, eso es verdad, dijo, porque lo hice anoche cuando soñé con ciudades extrañas, y los sueños son más antiguos que la pensativa Tiro, la contemplativa Esfinge o la Babilonia cubierta de jardines. Y comenzó a contar una historia confusa que de repente trajo un recuerdo a mi tío. El anciano mostró un interés febril. La noche anterior se había producido un ligero terremoto, el más violento que había azotado Nueva Inglaterra en años, que había dañado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en la cama, había visto en sueños, por primera vez en su vida, ciudades ciclópeas hechas de enormes bloques de piedra y gigantescos y espeluznantes monolitos de horror latente que exudaban una baba verdosa. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde lo más profundo de la tierra, desde un punto indeterminado, llegaba una voz que no era una voz en absoluto, sino más bien un sentimiento confuso que solo la imaginación podía traducir en esa combinación de letras casi imposibles y que dictaban Tu Lufthansa. Este montón de letras era la clave del recuerdo que excitaba y perturbaba al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi febril el bajorrelieve que el joven había creado mientras dormía, vestido solo con su camisón y temblando de frío. Mi tío, dijo más tarde Wilcox,
Atribuyó esto a su incapacidad para reconocer los jeroglíficos y los dibujos tan rápidamente y a su avanzada edad. Muchas de sus preguntas parecían un tanto fuera de lugar para su visitante, especialmente aquellas que intentaban conectarlo con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no podía entender por qué mi tío prometía repetidamente guardar silencio cuando admitía ser miembro de una de las innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor finalmente se convenció de que Wilcox realmente no tenía idea de todas las enseñanzas y cultos secretos, le pidió que le contara sobre sus sueños. Esta petición dio sus frutos, pues a partir de esta primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal siempre fueron construcciones de piedras ciclópeas, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba repetidamente algo indescriptible en ráfagas enigmáticas y sensibles. Los dos sonidos más repetidos fueron los representados por las palabras Cthulhu y R'lyeh. El 23 de marzo, continúa el manuscrito, Wilcox no cumplió con el plazo. Un examen en el hotel reveló que sufría una fiebre de origen desconocido y había sido llevado a la casa de sus padres en Waterman Street. Comenzó a gritar en mitad de la noche, despertando a varios artistas que estaban alojados en el mismo hotel. Desde entonces, ha fluctuado entre la inconsciencia y el delirio. Mi tío llamó inmediatamente a la familia y siguió de cerca el caso desde ese momento. Iba a menudo al consultorio del médico Toby en Sire Street, el médico personal del joven. La mente febril de Wilcox evidentemente alimentaba imágenes extrañas. El médico se estremeció al recordarlo. Incluían no solo una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de tamaño que caminaba o se movía torpemente. Wilcox nunca lo describió en detalle, pero las pocas palabras inconexas que recordó el Dr. Toby convencieron al profesor de que este era el monstruo que el joven había intentado retratar. Cuando Wilcox se refería a su trabajo, añadió el médico, inevitablemente caía en una especie de letargo. Curiosamente, su temperatura nunca fue más alta de lo normal. Sin embargo, su condición se parecía más a una fiebre severa que a un trastorno cerebral. El día 2 de abril a las 15 horas. La enfermedad se detuvo de repente. Wilcox se sentó en la cama y se sorprendió al encontrarse en la casa de sus padres. Él no tenía ni idea de lo que había sucedido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Cuando el médico lo declaró curado, regresó a su hotel 3 días después. Pero al profesor Angel ya no le servía de nada. Con su enfermedad, todos estos sueños desaparecieron, y después de una semana de escuchar informes inútiles e irrelevantes de visiones bastante ordinarias, mi tío dejó de escribir los pensamientos nocturnos del artista. Aquí termina la primera parte del manuscrito, pero las numerosas notas realmente invitan a la reflexión. Solo el escepticismo profundamente arraigado que moldeó mi filosofía en ese momento puede explicar mi continua desconfianza. Las notas describían lo que varias personas habían soñado en el momento en que el joven Wilcox tuvo sus extrañas revelaciones. Al parecer, mi tío había organizado rápidamente una entrevista exhaustiva con casi todas las personas a las que podía interrogar sin parecer impertinente. Les pidió que le contaran sus sueños y que le dieran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones fueron variadas, pero el profesor recibió más respuestas que cualquier otro hombre hubiera recibido sin la ayuda de una secretaria. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas proporcionaron un resumen completo y muy informativo. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, proporcionaron un resultado casi exclusivamente negativo, aunque hubo algunos informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, el periodo del delirio del joven escultor. Los científicos tampoco estaban muy preocupados, aunque al menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de paisajes extraños, y una de ellas hablaba del miedo a algo inusual. Las reacciones más acertadas vinieron de artistas y poetas que, de haber podido intercambiar notas, habrían sido presa del pánico. Como faltaban las cartas originales, comencé a sospechar que el autor había hecho preguntas insidiosas o falsificado el texto de la correspondencia para confirmar lo que quería ver. Por lo tanto, seguí convencido de que Wilcox, quien de alguna manera conocía los viejos documentos que mi tío había recopilado, lo había engañado. Estas reacciones de los artistas contaron una historia inquietante. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril,
La mayoría de ellos tuvieron sueños muy extraños, que alcanzaron su máxima intensidad durante el delirio del escultor. Una cuarta parte habló de imágenes y sonidos similares a los que había descrito Wilcox, y algunos confesaron su miedo a una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso fue particularmente triste y fue descrito enfáticamente en los registros. El sujeto, un conocido arquitecto con cierta inclinación hacia el ocultismo y la teosofía, perdió completamente la cabeza la noche en que el joven Wilcox fue llevado a casa de sus padres y murió meses después mientras gritaba e intentaba ser rescatado de un habitante fugitivo del infierno. Si mi tío hubiera recordado los nombres de estos casos en lugar de reducirlos a números, yo podría haber realizado algunas investigaciones por mi cuenta, pero en realidad solo pude encontrar unos pocos. Sin embargo, todo el mundo confirmó las notas. A menudo me he preguntado si aquellos a quienes entrevistó el profesor Angel estaban tan fascinados como este grupo. Nunca les di ninguna explicación y eso es lo mejor. Los recortes de periódico, como ya he dicho, tratan de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre dentro del mismo periodo. El profesor Angel debe haber usado un álbum de recortes porque la cantidad de estos extractos era enorme y provenían de todos los rincones del mundo. En un caso se describió un suicidio nocturno en Londres. Un hombre saltó de una ventana después de lanzar un grito terrible. En una carta confusa a un periódico sudamericano, un fanático predijo un futuro sombrío basado en sus visiones. Una noticia de California informó que una colonia teosófica había comenzado a usar túnicas blancas en anticipación de un evento glorioso que nunca ocurrió. Sin embargo, las noticias procedentes de la India hablaban con cautela de graves disturbios entre la población local que habían estallado a finales de marzo. Las orgías vudú se hicieron cada vez más frecuentes en Haití y se escucharon cánticos misteriosos en África. Los oficiales estadounidenses estacionados en Filipinas tuvieron problemas con algunas tribus y, en la noche del 22 de marzo, agentes de policía de Nueva York fueron acosados por levantinos histéricos. Rumores confusos también se extendieron en el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonnot exhibió un paisaje onírico blasfemo en el Salón de Primavera de París de 1926. En los manicomios, los trastornos eran tan numerosos que solo un milagro impidió que los médicos notaran extrañas similitudes y sacaran conclusiones precipitadas. Se trata, en verdad, de una rara colección de extractos. Hoy en día apenas puedo imaginar el crudo racionalismo con el que los dejé de lado. Pero estaba convencido de que el joven Wilcox había oído algunos de los incidentes anteriores que el profesor había mencionado. Capítulo 2. El relato del inspector Legras. Los acontecimientos precedentes que llevaron a mi tío a conceder tanta importancia al sueño del escultor y al bajorrelieve fueron el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Una vez, al parecer, el profesor Angel había visto los horribles contornos del monstruo sin nombre. Había reflexionado sobre los jeroglíficos desconocidos y había escuchado las sílabas que solo la palabra Cthulhu podía traducir. Y todo esto en circunstancias tan abrumadoras que no es de extrañar que atormentara al joven Wilcox con preguntas y súplicas. Esta experiencia previa había ocurrido 17 años antes, en 1908, cuando la Sociedad Arqueológica de América del Norte celebró su reunión anual en Saint Louis. El profesor Angel, por su autoridad y méritos, jugó un papel importante en todas las deliberaciones y fue abordado por varios laicos que aprovecharon la oportunidad de la reunión para hacer preguntas y plantear cuestiones. El líder de este grupo pronto se convirtió en el foco de atención de todo el Congreso. Era un hombre de mediana edad, de aspecto perfectamente normal, que había hecho el viaje desde Nueva Orleans a Saint Louis para buscar cierta información que no pudo obtener en su distrito. Su nombre era John Raymond Legras y era inspector de policía. Había traído consigo el objeto de su viaje, una repulsiva y grotesca estatuilla de piedra, aparentemente muy antigua, cuyo origen no podía determinar. No hay que pensar que el inspector Legras estaba interesado en la arqueología. Todo lo contrario. Su deseo de continuar su educación era puramente por razones profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido capturado meses antes en los pantanos boscosos al sur de Nueva Orleans durante una expedición como parte de una supuesta ceremonia vudú. Los rituales eran tan únicos y aborrecibles que la policía se dio cuenta de que estaban tratando con un culto completamente desconocido y mucho más diabólico que el vudú.
Las historias confusas e increíbles extraídas por la fuerza de los prisioneros no dieron ninguna pista sobre sus posibles orígenes. Por este motivo, la policía quiere consultar a una autoridad para identificar el terrible símbolo y rastrear el culto hasta sus orígenes. El inspector Legras no esperaba que su investigación creara tal impresión. La aparición de la extraña estatuilla fue suficiente para excitar a los científicos, y pronto todos rodearon al inspector para examinar de cerca la diminuta figura, cuya rareza y apariencia de antigüedad real e insondable abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela de escultura de la que provenía la estatua, y sin embargo, cientos, incluso miles de años parecían haberse asentado en la superficie oscura y verdosa de esta piedra desconocida. La figura, que los miembros del Congreso pasaban de mano en mano para examinarla más de cerca, medía entre 20 y 25 centímetros de alto y estaba finamente tallada. Representaba un monstruo con contornos vagamente humanos, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro consistía en una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, 4 extremidades equipadas con enormes garras y un par de alas largas y estrechas en su espalda. Este ser, que irradiaba una malicia sobrenatural, parecía enorme y estaba sentado sobre un pedestal o bloque rectangular cubierto de caracteres indescriptibles. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las largas y curvas garras de las extremidades plegadas agarraban el borde delantero y llegaban hasta un cuarto de la altura de la base. La cabeza del cefalópodo se inclinó hacia la parte posterior de las garras gigantes que sujetaban las rodillas levantadas. Todo esto daba la impresión de vida anormal, y la imposibilidad de determinar su origen hacía que la apariencia fuera aún más aterradora. Su enorme, impresionante e inconmensurable edad era innegable. Sin embargo, no ha habido ninguna conexión entre este arte y ninguna otra forma desde el comienzo de la civilización. El material de la estatua guardaba otro secreto. No había nada comparable en geología y mineralogía a esta pieza jabonosa, de color negro verdoso con vetas doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente enigmáticos, y ninguno de los miembros del Congreso, aunque representaban a la mitad de las autoridades mundiales en este campo, pudo detectar la más mínima afinidad lingüística. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, completamente diferente de la humanidad que conocemos. Algo que recordaba horriblemente ciclos antiguos y profanos en los que nuestro mundo y nuestra imaginación no habían participado. Y sin embargo, mientras los miembros del Congreso movían la cabeza y admitían su incapacidad para resolver el misterio, uno de ellos creyó detectar algo extrañamente familiar en la muñeca y los jeroglíficos y finalmente confesó, no sin reticencia, lo que sabía. Este hombre era el fallecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y famoso explorador. 48 años antes, el profesor Webb había viajado por Groenlandia e Islandia para buscar ciertas inscripciones rúnicas que hasta entonces no había podido descubrir. En la costa oeste de Groenlandia se encontró con una tribu esquimal degenerada cuya religión, un extraño culto demoníaco, le había impresionado enormemente por su apariencia deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era una creencia de la que los demás esquimales no sabían casi nada y a la que se referían solo con horror. Decían que venía de tiempos muy antiguos, antes del nacimiento del mundo. Además de los ritos anónimos y los sacrificios humanos, existían invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio supremo o Tornasuk. El profesor Webb había escuchado esta invocación de un antiguo Angekok, o sacerdote brujo, y la transcribió fonéticamente en letras latinas, en la medida de lo posible. Pero lo que ahora parecía importante era el fetiche que se veneraba en este culto y alrededor del cual bailaban los esquimales cuando las auroras boreales brillaban sobre los acantilados de hielo. Se trataba, explicó el profesor, de un tosco bajorrelieve realizado en piedra con una figura terrible y algunos símbolos misteriosos. Le pareció recordar que se parecía, al menos en todos los rasgos esenciales, a la criatura bestial que estaban examinando. Esta historia, que fue recibida con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció entusiasmar al inspector Legras, quien bombardeó al profesor con preguntas. Después de copiar una invocación pronunciada por uno de los funcionarios del pantano, le pidió al profesor Webb que recordara las sílabas recogidas en Groenlandia. A esto le siguió una comparación detallada de todos los detalles y un momento de silencio sombrío mientras el profesor y el detective se pusieron de acuerdo sobre la identidad virtual de las frases. He aquí esencialmente
La división de palabras se basaba en las pausas tradicionales observadas por el clero, lo que el médico esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos. Legras había tenido suerte que el profesor Webb, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras, las cuales rezaban así: en su casa de Lie el fallecido Cthulhu espera soñando. Y luego, en respuesta a una pregunta general, el inspector dio un relato detallado de sus experiencias con los creyentes del pantano. Ahora me doy cuenta de que mi tío le daba gran importancia a esta historia. Tenía cierta semejanza con las fantasías más extravagantes de teósofos y creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de naturaleza cósmica que nadie hubiera esperado entre parias y vagabundos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans recibió noticias alarmantes del sur pantanoso. Los colonos, gente primitiva pero de buen carácter, en su mayoría descendientes de Lafitte, estaban presa del pánico porque algo desconocido había invadido la región durante la noche. Al parecer se trataba de un culto vudú, pero de un tipo más terrible que todo lo que conocían. Desde que el maligno tambor sonaba sin cesar en estos bosques oscuros, en los que nadie se atrevía a entrar, varias mujeres y niños habían desaparecido. Se oyeron gritos irracionales, gritos desgarradores y cánticos tristes, y llamas diabólicas bailaron en la espesura. Los vecinos, añadió el asustado mensajero, no pudieron soportarlo. A primera hora de la tarde, 20 policías salieron en 2 coches, conducidos por el tembloroso colono. Cuando el camino se volvió intransitable, abandonaron sus vehículos y caminaron en silencio durante varios kilómetros a través de densos bosques de cipreses, donde no penetraba la luz del día. Las raíces retorcidas y los nudos viciosos del musgo español retardaban su avance y, de vez en cuando, un montón de piedras húmedas o fragmentos de una pared en ruinas se sumaban a la atmósfera deprimente que los árboles deformados y las colonias de hongos habían ayudado a crear. Finalmente, apareció un miserable grupo de chozas y los histéricos colonos se reunieron apresuradamente alrededor de las linternas parpadeantes. El sordo golpe de los tam-tams se oía débilmente en la distancia, y la brisa traía algún que otro chillido espeluznante. Un resplandor rojizo parecía penetrar el pálido follaje, más allá de las interminables avenidas de la noche de la jungla. A pesar de su reticencia a quedarse solos de nuevo, todos los habitantes del pueblo se negaron a dar un solo paso hacia el escenario del culto maldito, por lo que el inspector Legras y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guía por aquellas negras arcadas del horror donde nadie había puesto jamás un pie. La región en la que ahora estaba entrando la policía había tenido tradicionalmente muy mala reputación y en gran medida no había sido explorada por la gente blanca. Algunas leyendas hablan de un lago secreto en el que vivía una criatura enorme e informe que parecía un pólipo y tenía ojos fosforescentes. Según los colonos, los demonios con alas de murciélago salían de sus cuevas a medianoche para adorar al monstruo. Afirmaban que existía antes de la Salle, antes de los indios e incluso antes de los animales y los pájaros del bosque. Fue una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte. Pero ella se les apareció a los hombres en sus sueños, y eso fue suficiente para mantenerlos alejados. Aunque la orgía vudú tuvo lugar en el mismo límite del territorio odiado, el lugar seguía siendo bastante inconveniente, y esto puede haber asustado a los colonos más que los gritos o los incidentes. Solo la poesía o la locura habrían podido reproducir los sonidos que oían los hombres de Legras mientras avanzaban lentamente por el pantano turbio, acercándose a la luz rojiza y a los tam-tams apagados. Hay una cualidad vocal que es exclusiva de los animales, y nada es más terrible que oír uno de ellos cuando el órgano del que proviene emite otro. Allí, la furia animal y el libertinaje orgiástico alcanzaron alturas demoníacas con gritos y aullidos estáticos que resonaron a través de los bosques oscuros como ráfagas pestilentes de las profundidades del infierno. De vez en cuando los gritos se callaban y un coro de voces roncas entonaba la espantosa melodía. Finalmente, los hombres llegaron a un lugar donde el bosque era menos denso y de repente se encontraron en el lugar exacto donde había ocurrido la escena. 4 se tambalearon, un quinto perdió el conocimiento y otros 2 lanzaron un grito de terror que afortunadamente fue ahogado por el tumulto salvaje de la orgía. Legras arrojó agua del pantano en la cara del hombre inconsciente y entonces todos observaron el espectáculo con cierto horror.
En un claro natural del pantano había una isla verde de aproximadamente 1 hectárea de tamaño, sin árboles y completamente seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptibles que cualquier cosa que un cime o una angarola pudieran haber pintado. Esta multitud híbrida estaba desnuda y rugía. Gritaba y se retorcía alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando las cortinas de fuego se abrían y en el centro se veía un bloque de granito de unos 2,5 metros de altura, sobre el que, incongruentemente por su pequeño tamaño, se alzaba la siniestra estatuilla. Sobre 10 andamios colocados a intervalos regulares en un amplio círculo alrededor de la hoguera, con el monolito en su centro, colgaban los cuerpos extrañamente mutilados de los colonos desaparecidos, con la cabeza gacha. Dentro de este círculo, el anillo de creyente saltaba y rugía, moviéndose en una bacanal sin fin de izquierda a derecha entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Tal vez solo lo imaginaba, o tal vez era solo un eco, pero uno de los hombres, un español impresionable, creyó oír las invocaciones y las posteriores respuestas antífonas provenientes de un lugar lejano y sombrío en lo profundo de aquel bosque legendario. Este hombre, Joseph de Gálvez, a quien más tarde encontré y entrevisté, era infinitamente ingenioso. Continuó diciendo que había oído el suave batir de grandes alas y había visto ojos brillantes y una enorme masa blanca detrás de los árboles más distantes. Pero creo que me dejé influenciar demasiado por las supersticiones locales. La inactividad de los paralizados fue comparativamente breve. El deber pronto superó todas las dudas, y aunque el número de los asistentes era de unos 100, la policía, apoyándose en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la multitud. Durante 5 minutos hubo un caos y un tumulto indescriptibles. Hubo golpes violentos, disparos y fugas. Pero finalmente Legras logró contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse rápidamente y a los que rodeó con policías. 5 de los asistentes al festejo murieron. Otros 2 resultaron gravemente heridos y fueron trasladados por sus cómplices en camillas improvisadas. La imagen del monolito fue retirada con cuidado y transportada por Legras. Durante el interrogatorio en la comisaría, después de un arduo viaje, se descubrió que los prisioneros eran mestizos de clase social muy baja y débiles mentales. Eran en su mayoría marineros, pero también algunos negros y mulatos, casi todos procedentes de Cabo Verde, que daban a este culto heterogéneo un cierto matiz vudú. Pero no hicieron falta muchas preguntas para darse cuenta de que era algo más antiguo y más profundo que un fetiche africano. Aunque humillados e ignorantes, los prisioneros permanecieron fieles a la idea central de su aborrecible culto con sorprendente coherencia. Dijeron que adoraban a los grandes antiguos que existieron mucho antes de los humanos y habían venido del cielo al mundo joven. Estos antepasados se habían retirado desde entonces al interior de la tierra y al lecho marino, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer humano, quien inventó un culto que nunca se extinguió. Este era el culto, y los prisioneros decían que siempre había existido y que siempre existiría. Se escondió en lugares desiertos, lejanos y aislados hasta que el sumo sacerdote Cthulhu emergió de su sombría morada en la ciudad submarina de R'lyeh para gobernar la tierra una vez más. Un día llegaría el momento en que las estrellas ocuparían una posición determinada, y el culto secreto estaría allí esperándolo. No pudieron decir nada más por el momento. Era un secreto que no podía serles extraído ni siquiera mediante tortura. La humanidad no era el único ser consciente en la Tierra, pues había figuras que salían de las sombras para visitar a sus pocos seguidores fieles. Pero estos no eran los grandes antiguos. Nadie había visto a los ancianos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los demás eran como él o no. Ya nadie era capaz de descifrar la antigua escritura. Mucho se transmitió oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Él nunca se comunicaba en voz alta. El canto significaba: en su casa de R'lyeh, el muerto Cthulhu espera y sueña. Solo 2 de los prisioneros fueron encontrados cuerdos y ahorcados. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron cualquier implicación en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de esas muertes eran los alas negras que habían acudido a ellos desde su antiguo refugio en el bosque encantado. Pero no se pudo descubrir nada coherente acerca de estos misteriosos aliados. La información que la policía pudo obtener provino en gran parte de un viejo mestizo llamado Castro,
quien afirmaba haber visitado puertos distantes y hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de horribles leyendas que eclipsaron las especulaciones de los teósofos y hicieron de nuestro mundo algo nuevo y fugaz. En ciclos muy distantes, otros seres gobernaron la Tierra. Habían vivido en grandes ciudades y sus restos aún se podían encontrar, así le dijeron a Castro los inmortales de China, en algunas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto mucho antes de la aparición del hombre, pero existían artes que podían revivirlos cuando las estrellas regresaran a su lugar legítimo en los cielos de la eternidad. Estos seres sin duda vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no están hechos de carne y sangre. Tenían una forma. ¿No lo demuestra esta constelación? Pero esta forma no era material. Cuando las estrellas estaban en una posición favorable, se movían a través del cielo de un mundo a otro. Pero si fueran desfavorables, no podrían vivir. Pero, aunque ya no estaban vivos, en realidad no habían muerto. Todos ellos yacían en casas de piedra en la gran ciudad de Lie, preservadas por los hechizos del gran Cthulhu para el día en que las estrellas y la tierra pudieran presenciar su gloriosa resurrección. Pero en ese momento, una fuerza externa debe haber ayudado a liberar sus cuerpos. Los hechizos que les impedían desintegrarse también les impedían moverse, y los antiguos tenían que contentarse con yacer en la oscuridad y pensar mientras pasaban millones de años. Sabían todo lo que pasaba en el mundo porque su lenguaje consistía en la transmisión de pensamientos. En ese momento estaban hablando en sus tumbas. Cuando los primeros humanos aparecieron después de un caos sin fin, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles y dieron forma a sus sueños. Estos primeros hombres, murmuró Castro, fundaron el culto con que se adoraban los ídolos de los grandes antiguos. Ídolos traídos por estrellas oscuras en tiempos infinitamente distantes. Este culto no moriría hasta que las estrellas se alinearan nuevamente. Los sacerdotes entonces sacarían al gran Cthulhu de su tumba para que pudiera revivir a sus súbditos y reanudar su gobierno en la tierra. Este punto en el tiempo sería fácil de reconocer, porque entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos. Salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin leyes. Y todo el pueblo gritaría y mataría y se alegraría. Los ancianos liberados enseñarían nuevas formas de gritar, matar y alegrarse, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Al mismo tiempo, el culto pretendía preservar la memoria de aquellos tiempos antiguos con ritos adecuados y anunciar su regreso. En los primeros días, unos cuantos hombres elegidos habían hablado con estos seres en sueños, pero luego sucedió algo. La gran ciudad de piedra de Lie, con sus monolitos y tumbas, se había hundido bajo las olas, y las aguas del abismo, con su misterio primigenio que nadie había pensado siquiera en comprender, habían interrumpido este encuentro fantasmal. Pero los recuerdos no murieron y los sumos sacerdotes aseguraron que la ciudad volvería a la superficie cuando las estrellas fueran favorables. Entonces los antiguos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, emergerían de sus cámaras subterráneas y esparcirían los rumores allí reunidos en las profundidades olvidadas del océano. Pero el viejo Castro no se atrevió a hablar de ello. Se detuvo de repente y ni la persuasión ni la sensibilidad pudieron extraerle más información. Curiosamente, también se negó a mencionar la grandeza de los antiguos. En cuanto al culto, explicó que su centro se encontraba en los desiertos prístinos de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, aún sueña intacta y en secreto. No tenía ninguna conexión con la brujería europea y solo era conocida por sus miembros. Ningún libro lo menciona, aunque los inmortales chinos dijeron que en el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Asred había un significado oculto que el iniciado podía interpretar de muchas maneras diferentes, especialmente en el muy discutido verso: el que puede mentir para siempre no está muerto, y en tiempos extraños hasta la muerte puede morir. Legras quedó profundamente impresionado y no poco fascinado y buscó en vano las conexiones históricas del culto. Castro aparentemente decía la verdad cuando afirmó que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulán no pudieron arrojar luz sobre el asunto del culto ni sobre la imagen y ahora él recurrió a las más altas autoridades y se encontró con nada menos que el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El gran interés que había despertado la historia de Legras, y que quedó confirmado por la presencia de la estatuilla,
quedó reflejado en las cartas que posteriormente intercambiaron los miembros del Congreso. Sin embargo, el informe oficial apenas menciona este hecho. Para aquellos que frecuentemente se enfrentan a la charlatanería y a los impostores, la sabiduría es la preocupación más importante. Legras le prestó la estatua al profesor Webb por un tiempo, pero después de su muerte le fue devuelta y ha estado en su casa desde entonces. La vi allí recientemente. Es realmente algo impactante y tiene un parecido innegable con la escultura formada en los sueños del joven Wilcox. No me sorprendió que mi tío estuviera emocionado con la historia del joven. ¿Qué habrá pensado cuando, ya informado de la información recibida de Legras, supo que un joven sensible no solo había soñado la forma y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños 3 palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales? Era natural que el profesor Ángel comenzara inmediatamente una investigación exhaustiva, aunque yo sospechaba secretamente que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para aumentar el misterio a los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes de periódico recogidos por el profesor parecían confirmar la historia del joven, pero mi fundado racionalismo y la absoluta extravagancia del asunto me llevaron a lo que consideré las conclusiones más razonables. Después de reexaminar el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción que Legras hacía del culto, viajé a Providence para encontrarme con el escultor y reprenderlo por haberse burlado de tal manera de un anciano sabio. Wilcox todavía vivía solo en el Fleur de Lis de Thomas Street, una fea imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel destacaba pomposamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del campanario georgiano más hermoso de toda América del Norte. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, absorto en su trabajo, y por las piezas que lo rodeaban, comprendí inmediatamente que su genio era profundo y genuino. Pienso que por un tiempo Wilcox será contado entre los grandes decadentes, porque aquellas pesadillas y fantasías que Arthur Machen plasmó en su prosa y que Clark Aston Smith hizo visibles en verso y pintura se han cristalizado en arcilla y un día se reflejarán en mármol. Wilcox, de cabello oscuro, frágil y algo desaliñado, se giró perezosamente y, sin moverse de su silla, me preguntó qué quería. Cuando le dije quién era, mostró cierto interés, pues mi tío había despertado su curiosidad investigando sus extraños sueños, aunque no había dado las razones de esta investigación. Sin romper su ignorancia, traté cuidadosamente de hacerle hablar. No tardé mucho en convencerme de que hablaba totalmente en serio. Habló inequívocamente de sus sueños. Estos sueños y sus restos subconscientes habían influido profundamente en su arte, y me mostró una estatua morbosa cuyo modelado casi me impactó con el poder de su oscura sugestión. No recordaba haber visto nunca el original, salvo en el bajorrelieve que había creado en su sueño, pero los contornos se habían formado imperceptiblemente bajo sus manos. Sin duda era la gigantesca figura de la que había hablado en su delirio. Pronto me di cuenta de que no sabía nada sobre el culto excepto lo que me había perdido debido a las constantes preguntas de mi tío, y traté de nuevo de comprender cómo pude haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Habló de sus sueños de una manera extrañamente poética, y me hizo ver con aterradora claridad la ciudad ciclópea de piedra verde cubierta de musgo, cuya geometría, añadió curiosamente, era completamente errónea, y escuché de nuevo con pavor expectante el grito mental subterráneo: Cthulhu-Ftagn, Cthulhu-Ftagn. Estas palabras eran parte de la terrible invocación que recordaba el despertar del sueño de Cthulhu en su tumba de piedra en Lié, y a pesar de mis pensamientos racionales, me sentí profundamente perturbado. Wilcox aparentemente había oído hablar del culto por casualidad y pronto lo olvidó en medio de la masa de lecturas e ideas igualmente fantásticas. Más tarde, debido a su sugestibilidad, el culto encontró una forma de expresión subconsciente en los sueños, el bajorrelieve de arcilla y la estatua que ahora estaba mirando. Así que el truco no fue intencional. El joven tenía unos modales más bien afectados y más bien vulgares, lo cual realmente no me gustó, pero ya estaba dispuesto a reconocer tanto su genialidad como su honestidad. Me despedí cortésmente y le deseé el éxito que su talento prometía. El tema del culto continuó fascinándome y a veces imaginé que podría alcanzar un gran prestigio investigando sus orígenes y conexiones. Visité Nueva Orleans. Hablé con Legras y otros que habían participado en esa antigua expedición,
Examiné la estatuilla e incluso entrevisté a los prisioneros sobrevivientes. Desafortunadamente, el viejo Castro había muerto unos años antes. Lo que entonces escuché oralmente, aunque no era más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, aumentó mi interés y tuve la certeza de que estaba tras la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un famoso antropólogo. Mi actitud seguía siendo absolutamente materialista y todavía lo deseaba. Y debido a una inexplicable perversidad mental, rechacé la correspondencia entre los sueños y los recortes de periódico recogidos por el profesor Ángel. Sin embargo, había algo que empecé a sospechar y ahora creo saber. La muerte de mi tío fue todo menos natural. Cayó al suelo en la colina, en uno de los estrechos callejones que se alejaban de los muelles, donde había muchos mestizos extranjeros, después de que un marinero de piel oscura lo empujara descuidadamente. No había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por su sangre mestiza y sus intereses marítimos, y no me habría sorprendido saber de la existencia de agujas venenosas y de métodos criminales secretos tan despiadados como esas misteriosas creencias y ritos. Legras y sus hombres no habían sido acosados, pero en Noruega, un marinero que vio tales cosas acaba de morir. ¿No podrían las investigaciones que realizó mi tío después de conocer al escultor haber caído en desgracia? Hoy creo que el profesor Ángel murió porque sabía demasiado o quería saber demasiado. Un final similar podría esperarme, porque yo también he aprendido mucho. Capítulo 3. La locura en el mar. Si el cielo me hiciera un gran favor un día, borraría por completo de mi memoria el descubrimiento que hice por pura casualidad mientras miraba una hoja de periódico que cubría un estante. Era una edición antigua del Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925, con la que nunca me habría topado en la vida cotidiana. Incluso se le había escapado a la agencia de scrapbooking, que en ese momento estaba ocupada recopilando materiales para mi tío. Habiendo prácticamente abandonado mi investigación sobre lo que el profesor llamaba el culto a Cthulhu, visité la casa de un erudito amigo en Paterson, Nueva Jersey, que era el curador del museo local y un renombrado mineralogista. Un día, mientras miraba los ejemplares de reserva apilados desordenadamente en los estantes de una de las alas traseras del museo, mi mirada se posó en la extraña ilustración de uno de los periódicos esparcidos bajo las piedras. Mencioné el boletín de Sydney. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países imaginables. La imagen era una fotografía sepia de una horrible estatuilla de piedra casi idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Extraje rápidamente el valioso contenido del artículo. Lo leí con atención y lamenté su brevedad. Sin embargo, su sugerencia fue de suma importancia para mi búsqueda, que ya estaba estancada. Arranqué el mensaje con cuidado, con la intención de actuar de inmediato. Aquí está el contenido. Rescatan a un misterioso barco a la deriva en el mar. El Vigilant llegó remolcado por un yate armado de Nueva Zelanda. Un muerto y un superviviente a bordo. Reportan feroces batallas y muertes en alta mar. El marinero rescatado se niega a revelar detalles de la misteriosa experiencia. En su poder se encontró un ídolo extraño. Se está iniciando una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison de Valparaíso llegó esta mañana a su atracadero en Bahía Darling. Llevaba a remolque el yate Alert número 2 de Dunedin, que estaba muy dañado pero todavía fuertemente armado. El yate fue avistado el 12 de abril a los 34 grados 21, de latitud sur y 152 grados 17, de longitud oeste. Había una persona muerta y un sobreviviente a bordo. El Vigilant partió de Valparaíso el 25 de marzo y fue desviado significativamente de su curso hacia el sur el 2 de abril por tormentas excepcionales y enormes olas. El 12 de abril la avistó el barco a la deriva. Al parecer había sido abandonado, pero más tarde descubrió que había un sobreviviente delirante y un hombre que había estado muerto durante al menos una semana. El superviviente sostenía en sus manos una terrible piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de altura, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el College Street Museum no pudieron determinar, y que el hombre afirmó haber descubierto en la cabina del yate sobre un pequeño altar rudimentario. Este hombre, que ya se ha recuperado, contó una historia muy extraña de piratería y violencia. Se trataba de un noruego llamado Gustav Johansen, hombre de cierta cultura, segundo oficial de la goleta Emma de Auckland,
que zarpó rumbo al Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 personas. El Emma, dijo, se había retrasado y se había desviado considerablemente de su curso por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 de ese mes, a 49 grados 51, de latitud sur y 128 grados 54, de longitud este, se había encontrado con el Alert, cuya tripulación estaba formada por canacos 2 y mestizos de apariencia sospechosa. El capitán Collins ignoró la orden de dar la vuelta y la tripulación del yate abrió fuego sin previo aviso con una batería particularmente pesada de cañones de bronce. Los marineros del Emma, según el superviviente, opusieron una valiente resistencia, y aunque la goleta empezó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo, abordarlo y luchar en cubierta. Como la tripulación del yate luchó torpe y cruelmente, tuvieron que matar a todos. 3 hombres del Emma, incluido el capitán Collins y el primer oficial Gree, murieron, y los 8 restantes bajo el mando del segundo oficial Johansen navegaron en la dirección original del yate para averiguar por qué se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una pequeña isla que no estaba marcada en ningún mapa. 6 de los hombres murieron, aunque Johansen fue especialmente reticente al respecto, diciendo que habían caído en una grieta. Más tarde, al parecer, Johansen y sus compañeros regresaron al yate e intentaron navegarlo, pero fueron abrumados por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, día en que fue recogido por el vigilante, Johansen no puede recordar nada, ni siquiera la muerte de su compañero, William Briden. La muerte aparentemente se debió únicamente a la privación. Los telegramas de Dunedin informan que el Alert era conocido como un barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un extraño grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas en los bosques despertaban considerable curiosidad. Tras la tormenta y los terremotos del 1 de marzo, zarpó apresuradamente. Nuestro corresponsal en Auckland dice que el Emma y su tripulación gozan de una excelente reputación y que Johansen es un hombre en quien se puede confiar plenamente. El almirantazgo está iniciando una investigación sobre el asunto e intentará animar a Johansen a ser más abierto. Eso fue todo, aparte de la imagen diabólica. Pero ¿qué pensamientos despertó en mi mente? Esta valiosa información sobre el culto a Cthulhu demostró que tenía seguidores leales tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivó a la tripulación híbrida a ordenar el regreso de Emma mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en la que habían muerto 6 tripulantes y sobre la que el contramaestre Johansen guardaba tanto silencio? ¿Cuál fue el resultado de la investigación del almirantazgo y qué se sabía sobre el vil culto en Dunedin? Y lo más extraordinario de todo, ¿qué conexión profunda y natural de hechos dio un significado tan maligno e innegable a los acontecimientos tan cuidadosamente documentados por mi tío? El 1 de marzo 28 de febrero, según la zona horaria internacional, hubo una tormenta y un terremoto. El Alert y su osca tripulación habían abandonado Dunedin rápidamente, como si respondieran a una llamada de mando. Y al otro lado del mundo, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciudad submarina ciclópea, mientras un joven escultor esculpía la figura del terrible Cthulhu mientras dormía. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcó en una isla desconocida y perdió 6 hombres. Y ese mismo día, los sueños de algunas personas alcanzaron su máxima intensidad y fueron oscurecidos por el terror de un monstruo feroz y gigantesco, mientras un arquitecto perdió la cabeza y un escultor cayó en el delirio. ¿Y qué decir de la tormenta del 2 de abril? El día en que todos los sueños de la ciudad hundida terminaron y Wilcox emergió ileso de esta extraña fiebre. ¿Qué podemos hacer con las alusiones del viejo Castro a los antiguos que vinieron de las estrellas, a su reino cercano, a su culto y a su gobierno de los sueños? ¿Estaba yo parado al borde de un abismo de horror cósmico insoportable para un ser humano? En todo caso, solo afectaron a la mente, porque el 2 de abril puso fin, en cierto sentido, a la monstruosa amenaza que había asediado las almas de las personas. Después de pasar el día enviando telegramas y atender asuntos urgentes, me despedí de mi anfitrión esa tarde y tomé un tren a San Francisco. Después de menos de un mes, llegué a Dunedin, donde descubrí que se sabía muy poco sobre los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas de los marineros. Merodear por los muelles era algo demasiado común y no valía la pena mencionarlo. Pero oí algo sobre una expedición terrestre de estos mestizos,
durante la cual se oyó el débil sonido de los tambores y se vio un fuego rojo en las colinas distantes. En Auckland, me enteré de que Johansen, con el pelo completamente gris, había regresado a Sydney, donde acababa de ser sometido a un interrogatorio sin sentido, y que después de vender su pequeña casa en West Street, él y su esposa habían regresado a su antiguo hogar en Oslo. No les contó a sus amigos sobre su aventura más de lo que los oficiales del almirantazgo ya sabían, y lo único que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Luego regresé a Sydney y hablé sin éxito con marineros y miembros de la corte. Vi el alert en circular Y en el puerto de Sydney, pero su casco no me dijo nada. La imagen en cuclillas con cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y una base con jeroglíficos se conservaba en el Museo de Hyde Park. Lo examiné con cuidado y descubrí que era de una factura exquisita y que poseía el mismo misterio profundo, la misma terrible antigüedad y la misma extrañeza sobrenatural del material que el ejemplar más pequeño de Legras. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso y juraban que no existía ninguna roca comparable en el mundo. Con un escalofrío, recordé lo que el viejo Castro le había dicho a Legras sobre los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. Profundamente preocupado, decidí visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres. Me embarqué inmediatamente hacia la capital noruega y aterricé un día de otoño en un lugar limpio a la sombra del monte Egeber. Descubrí que la casa de Johansen estaba situada en el casco antiguo del rey Harald Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo a lo largo de los siglos, cuando la capital adoptó el nombre de Cristiania. Hice un corto viaje en taxi y, con el corazón tembloroso, llamé a la puerta de una casa vieja y limpia, con la fachada enlucida. Una mujer de aspecto triste, vestida de negro, salió a saludarme y me dijo en un inglés deficiente que Gustav Johansen ya no estaba en este mundo. No sobrevivió mucho tiempo después de su regreso, ya que su aventura naval en 1925 había destruido su salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba cuestiones técnicas y escrito en inglés, con la clara intención de que su esposa no lo entendiera. Mientras caminaba por una calle estrecha cerca del muelle de Gotemburgo, un paquete de periódicos viejos cayó de la ventana del ático y lo golpeó, haciéndole caer al suelo. Dos marineros indios lo ayudaron inmediatamente a ponerse de pie, pero el hombre murió antes de que llegara la ambulancia. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte y la atribuyeron a una enfermedad cardíaca y debilidad general. Un miedo oscuro me recorrió el cuerpo y no me abandonaría hasta que, por casualidad o por alguna otra razón, también a mí me fuera concedido el descanso eterno, penetrando hasta mis huesos. Después de convencer a la viuda de que mi conocimiento de estos asuntos técnicos me daba derecho a poseer el manuscrito, llevé el documento conmigo y comencé a leerlo en el barco que me trajo a Londres. Era una historia sencilla y caótica, un diario de navegación escrito de memoria, intentando registrar día a día este último y terrible viaje. No lo reproduciré textualmente por sus ambigüedades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el sonido del agua contra los costados del barco se me hizo tan insoportable que tuve que taparme los oídos. Gracias a Dios Johansen no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y al monstruo. Pero ya no podré dormir en paz mientras piense en los horrores que acechan al otro lado de la vida, en el tiempo y en el espacio, y en esas malditas criaturas que vinieron de las estrellas más antiguas y sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla decidido a desatarlas en nuestro planeta cada vez que un terremoto eleve una vez más la monstruosa ciudad de piedra al aire y a la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado exactamente como le había explicado al almirantazgo. El Emma partió de Auckland el 20 de febrero y sintió toda la fuerza de la tormenta que siguió al terremoto y arrancó de las profundidades del mar el horror que había atormentado los sueños de la gente. Una vez que el barco volvió a estar bajo control, navegó sin problemas hasta que alcanzó el nivel de alerta el 22 de marzo, y sentí la compasión del oficial mientras describía el bombardeo y el hundimiento de su barco. Johansen habló de la gente mestiza que estaba en el yate con verdadero horror. Había algo horrible en ellos que hacía que su destrucción fuera casi un deber. Y Johansen se sorprende por la acusación de crueldad que el tribunal presentó contra él y sus compañeros. Johansen y sus hombres ya están en el yate secuestrado y, impulsados por su curiosidad, continúan su viaje hasta que descubren una alta columna de piedra que se eleva desde el mar.
A 49 grados 9 de latitud oeste y 126 grados 43 de longitud sur, se encuentran ante una costa fangosa y una mampostería ciclópea cubierta de algas que solo puede ser la sustancia tangible del mayor horror del universo. La ciudad muerta de Erlié, construida hace millones de años, antes del amanecer de nuestra historia, por las enormes y aterradoras criaturas que descendieron de estrellas desconocidas. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en bóvedas verdes y húmedas, desde donde, después de incontables ciclos, envían pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y exigen imperativamente a los fieles del culto que emprendan la peregrinación de la liberación y la restauración. El oficial Johansen no sabía nada de esto, pero Dios sabe que ya había visto suficiente. Creo que solo la parte superior de la ciudadela se alzaba sobre el agua, coronada por un enorme monolito en el que yace el gran Cthulhu. Cuando imagino lo que puede esconder el fondo del mar, solo quiero morir sin esperar más. Johansen y sus hombres estaban horrorizados por la grandeza cósmica de esta Babilonia húmeda y habitada por demonios, y debieron haber sospechado instintivamente que no pertenecía a este ni a ningún otro planeta similar. El mismo miedo se puede sentir en cada línea de la macabra descripción de Johansen. Ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito tallado, ante la asombrosa identidad de estas colosales estatuas y bajorrelieves con la rara imagen encontrada en la sentina del Elert. Sin conocer el futurismo, cuando Johansen habla de la ciudad, describe algo muy parecido a una obra futurista. En lugar de referirse a una estructura específica, a un edificio, uno se limita a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo, cubiertas de jeroglíficos e imágenes horrorosas. Menciono estas perspectivas porque me recuerdan los sueños que me contó Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y sugería esferas y dimensiones diferentes a las nuestras. Ahora bien, un marinero ilustrado tuvo la misma impresión ante la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y subieron, deslizándose, por los gigantescos escalones cubiertos de musgo que ningún humano podría haber construido. El sol mismo parecía distorsionado cuando se lo miraba a través de los miasmas polarizados que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza insidiosa acechaba en esos ángulos inquietantes, donde a segunda vista se podía ver una concavidad donde se sospechaba una convexidad. Todos los exploradores fueron presa de un miedo indescriptible, incluso antes de ver nada específico, aparte de las rocas, el musgo y las algas. Todos habrían huido si no hubieran temido el ridículo de los demás, y solo a regañadientes decidieron buscar, en vano, como comprendieron más tarde, algo que pudiera servirles de recuerdo. El portugués Rodríguez fue el primero en llegar a la base del monolito y gritó a los demás lo que acababa de descubrir. Un poco más tarde, los hombres vieron con curiosidad una enorme puerta de piedra grabada con el ahora famoso bajorrelieve de un pulpo y un dragón. Parecía, dice Johansen, una puerta de granero gigante. Todos vieron allí una puerta, enmarcada por un umbral, un dintel y dos postes, pero nadie podía distinguir si era horizontal, como la puerta de una trampilla, o ligeramente inclinada, como la puerta exterior de un ático. Como habría dicho Wilcox, la geometría del lugar estaba equivocada. No se podía estar seguro de si el mar y la tierra eran horizontales, por lo que la posición relativa de todo lo demás parecía variar fantásticamente. Briden presionó la piedra en varios lugares sin éxito. Luego, Donovan palpó cuidadosamente los bordes y presionó cada punto individualmente. Subió lentamente por el grotesco marco de piedra. Se podría decir que estaba subiendo, considerando que la puerta no era horizontal después de todo, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Finalmente, la parte superior de la losa comenzó a inclinarse hacia adentro, muy suave y muy lentamente, y todos vieron la piedra oscilar. De alguna manera, Donovan logró deslizarse o trepar por uno de los postes, y los hombres se quedaron allí observando el extraño retroceso de la monstruosa puerta. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazó inusualmente en diagonal, ignorando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La apertura mostró una oscuridad casi material. Esta oscuridad en realidad tenía una cualidad positiva, ya que ocultaba algunas partes de las paredes interiores que deberían haber sido visibles. Finalmente,
Algo así como una nube de humo se elevó desde aquella vieja prisión, oscureciendo la luz del sol mientras éste se elevaba, más pequeño y arrogante, hacia el cielo con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que salía de estos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía un oído muy agudo, creyó oír un ruido repugnante y chapoteante allí abajo. Todos escucharon, incluso cuando el monstruo apareció a la vista, babeando y empujando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la abertura en sombras hasta que se elevó pesadamente en el aire viciado de esta ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen apenas es comprensible en este momento. Él cree que 2 de los 6 hombres que nunca llegaron al barco simplemente murieron de miedo en ese maldito momento. El monstruo está más allá de toda descripción. No hay lenguaje que pueda describir este abismo de horror antiguo, esta aterradora contradicción con todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña para caminar. Dios, es de extrañar que al otro lado del mundo un gran arquitecto se volviera loco y que en ese momento telepático una fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el demonio verde y viscoso de otras estrellas, había despertado para reclamar sus derechos. Los astros volvieron a estar de su lado, y lo que un antiguo culto no había logrado mediante la fuerza de voluntad, un puñado de inocentes marineros lo logró por casualidad. Después de millones y millones de años, el gran Cthulhu volvió a ser libre. 3 hombres fueron arrastrados por estas piernas en forma de telaraña antes de que alguien tuviera tiempo de darse la vuelta. Que descansen en paz, si hay paz en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Parker resbaló mientras los otros 3 supervivientes trepaban desesperadamente por un paisaje interminable de rocas verdosas. Johansen jura que fue succionado hacia arriba en un ángulo que no debería haber estado allí. Un ángulo agudo que se comportaba como si fuera romo. Así, solo Briden y Johansen alcanzaron el barco y se dirigieron desesperadamente hacia el Elert, mientras la monstruosa montaña descendía los resbaladizos escalones de piedra y se detenía vacilante en el borde del agua. Aunque todos habían bajado, las calderas seguían funcionando y solo bastaron unos segundos de frenético correr de ida y vuelta entre las ruedas y los motores antes de que el Elert comenzara a moverse nuevamente. Lentamente, en medio del horror distorsionado de esta escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear el agua. Mientras tanto, en la orilla mortal, en los edificios que no son de este mundo, el gigantesco monstruo de las estrellas emitía gritos inarticulados, como Polifemo maldiciendo la veloz nave de Odiseo. Entonces, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu entró en el agua y comenzó la cacería con golpes que levantaron enormes olas. Briden miró hacia atrás y se volvió loco. A partir de entonces se rió de vez en cuando hasta que la muerte lo alcanzó en su cabaña, mientras Johansen vagaba de un lugar a otro en estado de delirio. Pero Johansen no se dio por vencido en el juego. Cuando se dio cuenta de que el monstruo seguramente alcanzaría el nivel de alarma antes de que la presión llegara a su máximo, decidió intentar algo desesperado. Aceleró los motores, subió rápidamente a cubierta y giró el volante. Un remolino espumoso se formó en la superficie del agua y, a medida que aumentaba la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el barco contra esa montaña gelatinosa, que se elevaba sobre la espuma sucia como la popa de un galeón demoníaco. La terrible cabeza del pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no se rindió. Se oyó un ruido como de un globo desinflándose, un líquido repugnante como el que sale de un pez luna partido y un hedor que el cronista no se atrevió a describir. Por un instante, una nube verde, acre y cegadora envolvió la nave, y un furúnculo maligno permaneció a popa, donde, Dios mío, la plasticidad dispersa de ese ser celestial se recombinó y recuperó su forma original mientras el Elert se alejaba cada vez más, ganando velocidad. Eso fue todo. A partir de ese momento, Johansen se contentó con cavilar tristemente sobre su ídolo en la cabaña y preparar algunas comidas para él y su loco y risueño compañero. Él no intentó dirigir el barco. Después de este incidente, hubo un gran vacío en su alma. Luego vino la tormenta del 2 de abril, que nubló aún más su conciencia. Recordaba vagamente infinitos abismos líquidos con paredes fantasmales y giratorias, movimientos vertiginosos a través de mundos esquivos en la cola de un cometa y saltos convulsivos desde las profundidades del mar a la luna y luego de vuelta al mar.
todo envuelto en el coro de risas de las antiguas deidades y los demonios verdes con alas de murciélago del Tártaro. A estas pesadillas siguieron el rescate, el Vigilant, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su lugar de nacimiento en Egeber. No se podía decir nada. Sería considerado una locura. Lo escribiría todo antes de morir, pero no quería que su esposa sospechara. La muerte solo le sería de utilidad si borrase sus recuerdos. Este fue el documento que leí. Lo guardé en la caja de lata junto con el relieve de arcilla y los papeles del profesor Ángel. Adjunto este informe, esta prueba de mi propia cordura, en la que se ha reunido aquello que espero que nunca se vuelva a reunir. He visto todas las cosas terribles del universo, e incluso el cielo de primavera y las flores de verano ahora me parecerán veneno. Pero no creo que viva mucho tiempo. Así como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, yo también desapareceré. Sé demasiado y el culto todavía existe. Supongo que Cthulhu también existe en este refugio de piedra, que le ha servido de refugio desde la infancia del sol. Su ciudad maldita se ha hundido nuevamente, porque el vigilante pasó por aquí después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra todavía bailan, cantan y matan en lugares remotos alrededor de monolitos de piedra coronados con imágenes. Cthulhu debe haber quedado atrapado en las profundidades del mundo submarino. De lo contrario, el mundo ahora estaría gritando de horror. ¿Quién sabe el final? Lo que ha surgido ahora puede perecer, y lo que ha perecido ahora puede surgir. La abominación acecha y sueña en las profundidades del mar, y la destrucción se cierne sobre las tambaleantes ciudades de los hombres. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensar en él. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores reconozcan que la prudencia triunfa sobre la audacia y eviten que caiga en manos de otros. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.